Bueno, ya a esta hora de la noche vamos a abrir porque es tiempo de hablar de la Agenda Canaria 2030. Y hoy nos vamos a centrar en la sostenibilidad social y las personas físicas. Carlos Esteves es director de la red de Anagos. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Hola, Ariel. Muy buenas noches. Gracias por atendernos. Oye, hablamos de sostenibilidad social y de personas, pero exactamente para empezar, ¿qué es la red de Anagos? Pues la red Anagos es una red, un conjunto de asociaciones de Canarias, de todo el ámbito del archipiélago de Canarias, que lleva pues trabajando 30 años en la inserción sociolaboral de los colectivos, de las personas más vulnerables de la sociedad, ¿no? Y bueno, en este momento está compuesto por unas 30 entidades, en su mayoría entidades del tercer sector de acción social, es decir, de asociaciones, y algunas cooperativas que se han sumado recientemente a nuestro proyecto. No es cualquier cosa, 30 años al servicio. Oye, cuando uno habla de Agenda 2030 y piensa en la Agenda 2030, en este caso la Canaria, se piensa siempre lo primero en el medio ambiente, pero las personas también juegan un papel muy importante aquí, ¿no? Bueno, por supuesto. O sea, de hecho, para nosotras el medio ambiente es importante también, pero nuestra razón de ser es, como digo, el trabajo con las personas en situación de vulnerabilidad, que son un tercio, no olvidemos, de la población de Canarias, ¿no? Entonces, nosotras cuando hablamos de la Agenda 2030, hablamos de unos principios que en realidad llevamos trabajando desde el principio. O sea, el objetivo número 1, que es el fin de la pobreza de la Agenda 2030, está incorporado en nuestro ADN. También la promoción del trabajo decente, el crecimiento económico, la reducción de desigualdades, ¿no? Y esto puedo explicar un poquito más en detalle cómo lo hacemos, pero desde luego que está en nuestro ADN y, como digo, para nosotras lo primordial es crear una mejor calidad de vida para todas estas personas, que, insisto, somos un tercio de la población de Canarias. Ustedes en la red de Anagos, Carlos, hablan de un desarrollo de la economía social y solidaria como instrumento transformador hacia una sociedad más equitativa e inclusiva. A ver, buscan, me imagino, que nadie se quede atrás. Eso es. Decía que nuestro objetivo es la inserción sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad, y eso lo hacemos con ese enfoque de la economía social y solidaria. La economía social no es muy conocida, ¿no? Es como a veces a la gente le parece como algo abstracto. La economía social es una manera de hacer empresas, de hacer organizaciones, cuyo objetivo o cuyo centro son las personas, ¿no? Son entidades, empresas de todo tipo, cooperativas, federaciones, asociaciones, mutualidades, cofradías de pescadores, por ejemplo, ¿no? Pero su objetivo no es tanto el acumular capital. El objetivo es que las personas que trabajan en ese modelo de economía tengan un empleo acorde a las capacidades de cada una, ¿no? Y la economía social, este dato siempre me gusta darlo, supone en España un 10% del PIB a nivel nacional, ¿no? Y por ponerlo así, como compararlo con algo para tener una referencia, en España el turismo supone alrededor del 13% del PIB, ¿no? En Canarias es mucho más, por supuesto, ¿no? Pero a nivel nacional estamos hablando de un tipo de economía que no está tan lejos de la industria turística. La industria turística es indiscutible de lo importante y lo reconocida que es para todas las personas de la sociedad. La economía social se nos queda un poco más abstracta, ¿no? Entonces, es importante que pongamos en valor qué es esto de la economía social, cómo se hace, qué entidades forman parte, cómo se puede trabajar. Y de hecho, lo que quiero decir con esto es que es viable construir empresas que piensen en el bienestar de la sociedad, de las trabajadoras de esa forma de ser empresa, ¿no? Más allá que en los beneficios solamente, ¿no? Por supuesto, son empresas rentables, ¿no? Porque tienen la obligación de serlo. Ahora les puedo contar algún casito más concreto de cómo funcionan en particular las que promovemos dentro de la red Anagos. Dámelo ya, porque me quedo con las ganas, me dejas con ese caramelito. Pero sí es cierto que me ha resultado muy curioso que el 13% del PIB a nivel nacional es el turismo y hay una diferencia de solo un 3%, en este caso es el 10%, de la economía social. Bueno, cuéntame ese caso, Carlos.
Vale, pues les voy a contar, hacemos muchas cosas, ¿no?, dentro de las entidades que forman parte de la red, pero quería ilustrarles con un ejemplo que me parece bastante claro y con el que estamos trabajando en los últimos años, ¿no? Dentro de todas esas modalidades de empresas que les he contado, cooperativas, que igual les suena un poco más, ¿no?, cooperativas, cofradías de pescadores, etcétera, hay dos tipos de empresas cuyo objetivo es la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión o personas con un certificado de discapacidad. Ese tipo de empresas de la economía social se llaman empresas de inserción y centros especiales de empleo. Tienen este nombre así un poco como un poco extraño, ¿no?, para quienes no están un poco alejadas de la economía social, pero son empresas de cualquier ámbito productivo. Pues hay desde jardinería, limpieza, artes gráficas, hostelería, etcétera, ¿no? Puede estar en cualquier ámbito productivo, pero el objetivo es que sean rentables, ¿no? O sea, tienen que ser rentables, pero su objetivo es que las personas que forman parte de esas empresas o bien se inserten finalmente en el mercado laboral ordinario o formen parte de empresas que protegen, que adaptan el puesto de trabajo a las capacidades de las distintas personas, ¿no? Entonces, en Canarias tenemos una cuarentena aproximadamente de este tipo de empresas, tanto en ambas provincias, ¿no? Digamos que hay una nutrida muestra de este tipo de empresas y como digo, de múltiples sectores. Y hay algo que crea una ventana de... O sea, cualquier persona puede contratar a estas empresas, ¿no? Por ejemplo, pues con un caso familiar. Una de estas empresas ofrece ayuda a domicilio. Pues en mi familia en particular hemos contratado una empresa de inserción de ayuda a domicilio para que nos eche un cable con personas dependientes, ¿no? Luego en la propia Red Anagos, para la organización para la que yo trabajo, organiza eventos en los que hace falta un catering. Pues ese catering lo presta una empresa de inserción que además trabaja con productos ecológicos. Aquí lo vinculamos también con otro de los objetivos, ¿no?, de la sostenibilidad. Entonces, además, hay una ventana de oportunidad para todas estas empresas, además de trabajar a título privado, ¿no?, que es la administración pública. Porque resulta que la administración pública, en la ley de contratos del sector público, establece que es obligatorio que todas las administraciones, desde el Estado hasta los ayuntamientos, reserven un porcentaje de su presupuesto anual para contratar servicios a estas empresas, ¿no? Eso todavía está muy lejos de suceder. Si eso pasase, estas empresas tendrían mucho más volumen de negocio, ¿no? Tendrían muchas más oportunidades para crecer y, por tanto, de incorporar a muchas más personas al mercado laboral. Para eso, desde la Red Anagos, lo que hemos hecho es crear un observatorio de contratación pública responsable, se llama así, y cada año organizamos unas jornadas para animar a la administración a conocer esta modalidad de contratación, que conozcan las empresas y, además de cumplir con la ley, que estaría bien, pues facilitarles, ¿no?, el conocimiento de cómo se hace todo esto. De hecho, hace pocos días celebraron esas jornadas, que creo que son las cuartas jornadas sobre contratación pública responsable en Canarias. Esto es un mundo y cuánto desconocen las propias empresas de lo que pueden hacer y con esa inserción laboral de personas en exclusión social. Muchísimo, sí. La verdad que estamos muy contentas con estas cuartas jornadas porque consolidan esa cita anual. No solo hacemos las jornadas, durante todo el año estamos asesorando administraciones públicas en cómo redactar los pliegos de contratación para que sean reservados a estas empresas que, digo, viven en la ley, pero es bastante desconocido. Entonces asesoramos a las administraciones en cómo hacer esto y también ayudamos a nuestras empresas sociales a presentarse a las distintas licitaciones que vienen desde la administración pública, ¿no? Fíjense, anualmente se están reservando, o sea, el monto total que se dedican que se dedica de todas las administraciones públicas a estas empresas, lo hemos calculado en unos 800.000 euros, ¿no? Sin embargo, si hacemos un cálculo fácil y ponemos, por ejemplo, que las administraciones canarias dedicaran 1% de su presupuesto a estas empresas, ¿no?, que es un porcentaje bastante plausible, muy fácil de llegar, estaríamos hablando de unos 70 millones de euros para estas empresas. 800.000 frente a 800.000 euros frente a 70 millones de euros que podrían dedicarse, ¿no? Y estaríamos cumpliendo con la ley. Ahora mismo, los contratos que se están haciendo, tanto de la administración o el volumen de negocio que están teniendo estas empresas, está dando trabajo a alrededor de 2.000 personas
en situación de vulnerabilidad, ¿no? O en riesgo de exclusión o con un certificado de discapacidad. Hay más personas que trabajan en esas empresas, las técnicas de acompañamiento, trabajadoras sociales, etcétera. Hablamos de un monto de unas 3.000 personas aproximadamente. Eso con este volumen de negocio. Imagínense si las administraciones cumplieran, ¿no? con ese incremento y con ese mandato finalmente de la Ley de Contratos del Sector Público, lo que podríamos hacer, ¿no? Si la administración cumpliera, la cifra sería muchísimo mayor. Yo les invito a que busquen la página web de la red de Anagos. Tiene una infinidad de información que van a entender muchas cosas sobre lo que es la economía social, que hemos hablado con Carlos Estevez de la red de Anagos. Carlos, gracias por atendernos esta noche en el programa. Gracias a ustedes por darnos voz. Buenas noches. Un placer. Y nosotros cerramos aquí esta Agenda Canaria 2030, la volvemos a abrir la semana que viene en el programa.